Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Bar Marduk y Elçin Sangu se reencuentran en París. Una conversación privada filtrada revela lo que nadie imaginaba. Una noticia inesperada sacude al mundo del entretenimiento turco. Según informaciones que circulan en las últimas horas, Bar Marduk y Elçin Sangu fueron vistos juntos en una terraza de un hotel de lujo en París, compartiendo una conversación intensa y emocional. Lo que parecía una coincidencia del destino, ahora se confirma como un encuentro planeado y lleno de significado. Testigos aseguran que ambos llegaron por separado y evitaron cualquier tipo de interacción pública. Sin embargo, un camarero del hotel, que prefirió mantener el anonimato, contó que los vio abrazarse con fuerza antes de entrar a una sala privada reservada especialmente para ellos. Parecían tener mucho que decirse. Había emociones fuertes en el aire, comentó. La sorpresa llegó cuando, horas después, fragmentos de una supuesta grabación de audio comenzaron a circular en redes sociales. En ese audio, se escucha una voz femenina, que sería la de Elçin, decir con claridad: no vine hasta aquí solo por nostalgia. Todavía hay algo dentro de mí que no se ha apagado. A lo que Bar habría respondido: lo sé. Yo también siento que hay cuentas que no cerramos. Este tipo de afirmaciones encendieron la alarma entre los fans de ambos, quienes rápidamente llenaron las redes con mensajes como: vuelvan, el mundo lo necesita, o siempre supe que lo suyo no había terminado. El tema se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, y los comentarios no pararon de llegar. Fuentes cercanas a ambos actores revelaron que la reunión fue solicitada por Bar, quien habría enviado una carta privada a Elçin hace algunas semanas. Siento que nos quedamos a medias, y no puedo seguir fingiendo que no me importa, escribió según una fuente que tuvo acceso al contenido. Elçin, por su parte, habría dudado inicialmente, pero finalmente aceptó el encuentro con la condición de que fuera en un lugar fuera de Turquía. No quiero ruido, ni especulaciones. Si vamos a hablar, que sea en paz, habría dicho. Lo que se habló en esa habitación privada sigue siendo un misterio en su mayoría, pero lo poco que ha salido a la luz ha sido suficiente para revivir las esperanzas de sus seguidores. Según una fuente anónima del entorno de Elçin, la actriz salió del encuentro con los ojos brillantes y una sonrisa leve. No puedo decir mucho, pero fue necesario. Hablamos de cosas que llevaban años guardadas, habría comentado luego a una amiga cercana. Bar, por su parte, fue visto más tarde caminando por las calles parisinas con un semblante reflexivo. Al ser interceptado por un fan, solo alcanzó a decir: hay decisiones que el corazón entiende antes que la razón. Esa frase bastó para que miles comenzaran a especular sobre una posible reconciliación no solo profesional, sino también sentimental. Lo que vino después no tardó en impactar aún más al público. En las primeras horas del día siguiente, apareció una imagen borrosa capturada por un turista que reconoció a ambos actores caminando juntos por los jardines del Palais Royal. La foto, aunque lejana, mostraba claramente a Bar y Elçin compartiendo una conversación relajada, sin cámaras alrededor, sin prisas, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Ese momento bastó para alimentar todo tipo de teorías. Algunos medios comenzaron a hablar de un nuevo proyecto en común, pero otros insistían en que esta vez no se trataba de una colaboración artística, sino de una segunda oportunidad en el amor. Se nota en sus miradas, no están actuando, comentaba una periodista experta en entretenimiento, quien además afirmó haber recibido información de que ambos habían extendido su estadía en París por decisión espontánea.
Pero lo más revelador vino cuando, durante una entrevista en un evento publicitario días después, a Elsin se le preguntó directamente por aquel encuentro. La actriz, sin perder la calma, respondió: hay personas que dejan huellas muy profundas, y a veces, reencontrarlas es parte del camino. No tengo nada que ocultar. Esa frase, cargada de significado, bastó para que el público entendiera que lo vivido en París no fue un simple reencuentro casual. Por su parte, Barr publicó una imagen en su cuenta oficial de redes sociales, una foto en blanco y negro del río Sena, con la frase: algunas cosas solo se entienden cuando las vuelves a sentir. Aunque no mencionó nombres, la conexión con los hechos recientes era inevitable, y sus seguidores no tardaron en llenar los comentarios con corazones y mensajes de apoyo. Los rumores crecieron aún más cuando un programa de televisión turco reveló que ambos habían sido vistos saliendo del aeropuerto de Estambul el mismo día, aunque por puertas separadas. El silencio entre ellos ya no pesa, ahora parece que se entienden con solo mirarse, comentó uno de los reporteros del canal. Según él, la distancia emocional que antes era evidente entre ellos se ha transformado en una complicidad madura. Una fuente del entorno de Barr aseguró que el actor ha estado atravesando una etapa de introspección profunda. No ha querido hablar mucho con nadie. Solo dice que necesitaba cerrar círculos, pero también que hay cosas que no se terminan solo con palabras, reveló la fuente. Por su parte, una amiga de Elsin compartió que la actriz se ha mostrado más ligera emocionalmente desde que volvió de París. Dice que, por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquila. Eso lo dice todo, comentó entre risas. El público ahora espera con ansia saber si esta historia tendrá un nuevo capítulo. Las redes están inundadas de mensajes de esperanza: Barr vuelve a nacer, su historia merece otra oportunidad, amor verdadero siempre encuentra su camino. Los fans no se cansan de buscar pistas, analizar gestos, revisar viejas entrevistas y buscar entre líneas cualquier indicio de reconciliación. En medio de todo este torbellino mediático, ambos actores han decidido mantener el silencio. No han confirmado ni desmentido nada, lo que solo aumenta el misterio. Pero una frase dicha por Elsin en una entrevista pasada ahora cobra un nuevo sentido: a veces, necesitas ir al otro lado del mundo para escuchar tu propio corazón. ¿Será este reencuentro el inicio de algo nuevo? ¿O simplemente el cierre necesario de un capítulo importante en sus vidas? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que está claro es que Barr y Elsin no han dejado a nadie indiferente. Y quizás, eso es lo que hace que su historia siga viva en la memoria y el corazón de tantos. Mientras tanto, la ciudad de París guarda el secreto de esa conversación privada. Y como bien dijo Barr, hay decisiones que el corazón entiende antes que la razón. ¿Será esta una de ellas? No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Barr y Elsin merecen una segunda oportunidad? Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que promete dar mucho de qué hablar.